Y tras los videos que se hicieron virales en Venezuela por conflictos en los que se visualizaban armas en sitios públicos, decidimos tratar este tema con Fermín Mármol García. Él es abogado criminalista y además director del Instituto de Ciencias Penales y Criminalística de la Universidad Santa María. Vamos a profundizar en este tema del porte de armas en el país y cómo debería ser el accionar de los cuerpos de seguridad. Gracias por acompañarnos el día de hoy y quiero que nos ilustre un poco sobre qué institución es la encargada de otorgar estos permisos y qué se necesita para adquirir armas de manera legal en Venezuela. Bienvenido. Muy buen día. Interesante tema el hablar de las armas de fuego en Venezuela. Lo primero que diría es que el tema de las armas de fuego está regulada por una ley vigente en Venezuela desde el año 2013, y el nombre de esa ley es la Ley de Desarme, Control de Armas y Municiones. Aparte de esa ley, tenemos una normativa de rango sublegal, específicamente denominadas resoluciones ministeriales. Y hablamos en plural porque el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior y Justicia de forma conjunta han estado regulando esta materia. Por ejemplo, desde el año 2019, anualmente, regulando, prohibiendo que los particulares porten armas de fuego. Razón por la cual el tema de las armas de fuego tiene una competencia dual. El Ministerio de la Defensa, el ente encargado de expedir portes de armas de fuego, y el Ministerio del Interior y Justicia en su función de ente rector de la seguridad ciudadana. Sí, quisiera que nos hablara un poquito justamente sobre quiénes están autorizados entonces para portar armas de fuego y el papel de los guardaespaldas. ¿Quiénes pueden ser guardaespaldas en Venezuela? Sí, en los actuales momentos, tomando en consideración la Ley de Desarme, Control de Armas y Municiones y la resolución conjunta de los Ministerios de la Defensa y el Ministerio del Interior y Justicia, solo pueden portar armas de fuego en Venezuela los funcionarios pertenecientes a los órganos de seguridad ciudadana, llámese policías municipales, estadales o órganos de policía de carácter nacional, es decir, la policía preventiva, la de investigación criminal y la seguridad de Estado, así como también los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Nos referimos entonces a funcionarios públicos que tienen armas orgánicas, armas del parque de esos componentes públicos y que están debidamente inscritos en una nómina como funcionarios. También están permisados para portar armas de fuego y trasladar armas de fuego y municiones a aquellos atletas, aquellos deportistas que están en competencias nacionales o internacionales. Y por último, aquellas empresas privadas de custodia de valores que por su naturaleza requieren un permiso especial para, por ejemplo, el personal que está en vehículos de transporte blindado que vemos cotidianamente en las vías expresas. Sí, cuando nosotros salimos a un sitio nocturno en Venezuela o a un evento musical, por ejemplo, esperamos que se lleven a cabo todos los controles que nos permita saber que estamos en un sitio seguro. ¿Qué pasa? ¿De qué manera la gente puede ingresar en un recinto público de esta naturaleza donde hay tantas personas y donde se pone en riesgo la vida de tantas personas con un arma de fuego? Sí, eso es una extraordinaria pregunta porque la Ley de Desarme, Control de Armas y Municiones prohíbe a las personas, a los particulares, ingresar a sitios públicos armados. Sin embargo, comprendamos que la autoridad, la persona investida de autoridad que está laborando, por supuesto que puede ingresar a un sitio público con su arma oculta o debidamente uniformado. En este tipo de eventos es lógico suponer que los funcionarios públicos que están en custodia de alguna personalidad que tiene un interés público, la República, bueno, harán los enlaces respectivos con la seguridad de ese establecimiento para previamente identificarse, para poder sortear, bueno, lo que era el aro
que detecta el arma de fuego para poder sortear las personas que tienen paletas de seguridad que detectan metales. Se identificará, le explicará que está en funciones laborales públicas y que va a ingresar armado. Es decir, imaginémonos al servicio secreto custodiando a alguien que va a ir, por ejemplo, al Yankee Stadium. Evidentemente que el servicio secreto va a ingresar a ese sitio público armado, pero hará las coordinaciones con la seguridad de ese estadio. Porque uno presupone que ese funcionario público sabe comportarse, sabe cómo esgrimir una conducta defensiva ante una amenaza, tiene inteligencia emocional, está entrenado y sabe que las conductas tienen consecuencias jurídicas. Sí, justamente le quería preguntar quiénes pueden ser guardaespaldas, si tienen que tener alguna condición especial, cómo es el entrenamiento. Doctor, usted que tiene tantos años en este medio, quisiera que nos hablara sobre su lectura, su análisis. ¿Usted cree que se está ejerciendo un control efectivo del porte de armas en Venezuela o esto está desatado? Háblenos un poquito acerca de cómo ha cambiado esto en los últimos años. Sí, evidentemente que en el caso venezolano no tenemos un ente especial, único, que tenga la competencia de la custodia de personalidades de interés público en Venezuela, como por ejemplo pudiéramos tenerlo en los Estados Unidos de América, en el Reino Unido, para poner algunos ejemplos. En Venezuela, la diversidad de instituciones que pertenecen a los órganos de seguridad ciudadana y a la Fuerza Armada Nacional tienen dentro de esos órganos una dependencia, una unidad, una división de un conjunto de hombres y mujeres que tienen el papel de custodia de personalidades y reciben entrenamiento para el uso de armas de fuego. Estimamos que tienen los exámenes permanentes psicológicos, físicos para realizar esa misión. Razón por la cual, bueno, eso es lo que debemos esperar como ciudadanos. Pero tenemos que ser sinceros. En los últimos años hemos visto con preocupación, por ejemplo, la conducta de personas en motocicletas, por cierto, motocicletas sin matrícula, personas vestidas de civil, desenfundando armas de fuego, parando el tránsito automotor para que pase una caravana de vehículos. Y uno no sabe si son funcionarios públicos, si son particulares abusando. En caso de que sean funcionarios públicos, ¿a qué institución pertenece? Pero también hemos visto un conjunto de camionetas circulando a toda velocidad y respetando semáforos desprovistas de matrículas, con personas que también no tienen uniforme, no tienen identificación. Y eso coloca en zozobra a la ciudadanía. Y ahora tenemos este tipo de espectáculos que queda registrado, bueno, por la magia de la tecnología, bueno, desenfundando un arma de fuego, una persona que presumimos debe ser un funcionario público porque son los únicos facultados para portar armas de fuego en Venezuela, y sin estar presente una amenaza a la integridad física del custodiado o del mismo funcionario, lo que quiere decir que hay un uso indebido del arma orgánica, hay un exceso en la defensa, que va a conllevar seguramente un procedimiento administrativo sancionatorio, pero también debería llevar a cabo la apertura de un expediente jurídico penal. Doctor Fermín, cuando recordamos las protestas del 2017 o del 2019, por ejemplo, veíamos a los llamados círculos bolivarianos portando armas y nos preguntamos cómo llegan las armas al poder de estas personas. Y justamente cuando trae a colación el tema de que a veces vemos funcionarios, entre comillas, suponemos que son funcionarios portando armas y sirviendo de mosquita para que pasen funcionarios del gobierno, realmente no tenemos claro si forman parte de los efectivos de seguridad del país. Y esto lo traigo a colación porque los ciudadanos no sabemos muchas veces cómo actuar cuando vemos una alcabala, porque no sabemos si forma parte de un proceso en el que están resguardando nuestra seguridad o que se puede prestar, como ha ocurrido en casos pasados, para que te roben, te atraquen, te maten o sencillamente te secuestren. Bueno, ha tocado otro punto interesante, las alcabalas móviles policiales, en lo que es una política pública de lo que debe ser la prevención del crimen. Lo primero que hay que decir es que en los países desarrollados
se ha tomado en consideración que la alcabala móvil policial como una política permanente, constante en ámbitos preventivos, solo tiene un impacto del 5%. Es decir, ¿cuál es el resultado de poder capturar en flagrancia personas que están cometiendo un delito o acaban de cometer un delito bajo el esquema de alcabalas móviles policiales? La efectividad no llega a 5%. Por lo tanto, las alcabalas móviles policiales en los países desarrollados es un despliegue extraordinario cuando estamos en presencia de un secuestro en proceso, cuando estamos en presencia de un robo agravado a una entidad bancaria, cuando está en proceso un robo o hurto de vehículos y la policía uniformada decide llevar a cabo lo que se denomina una operación herradura, una operación candado para cerrar determinado territorio y evitar que los delincuentes puedan huir. Pero como política constante no es correcto. Número dos, en Venezuela lamentablemente recordamos casos trágicos, el caso de los niños Fadul, el caso de los estudiantes universitarios de Kennedy, entre otros ejemplos, producto de alcabalas móviles policiales. Y también tenemos la percepción ciudadana, la desconfianza que generan las alcabalas y la inutilidad de las alcabalas ante preguntas de los funcionarios, mayoritariamente de forma soez, de forma muy áspera, que debe ser recogido, por cierto, una encuesta de victimización nacional con mayoría de las ONG y universidades, emular un poco a México y a Colombia para que la ciudadanía pueda ser encuestada anualmente y decir qué delitos los impactan y cómo es su relación con los órganos de seguridad ciudadana y administración de justicia penal, que no se hace en Venezuela desde hace muchísimo tiempo. Razón por la cual el tema de las alcabalas debe ser revisado. Hay unas resoluciones ministeriales que indican la manera, el número de integrantes que debe componer una alcabala, cómo deben de estar plenamente identificados, y ni siquiera las resoluciones emanadas del órgano rector se cumplen en Venezuela. Sí, doctor, justamente sobre eso que está hablando me llama la atención porque quisiera saber como ciudadana, ¿qué identifica que una alcabala sea oficial? ¿Cómo podemos saber si es algo montado por personas que nos quieren atracar o que quieren de alguna manera cometer actos criminales con las personas? ¿O de qué otra manera nosotros podemos saber, oye, me tengo que parar, esto es un operativo reglamentario? Porque se han dado casos en los que las personas han ignorado la presencia de alcabala, siguen adelante y luego son ajusticiados. Ciertamente. Yo recomendaría, para empezar por el final, que ante un conjunto de hombres y mujeres armadas que piden que nos detengamos, lo mejor es detenerse. Uno puede sortear un hecho criminal, pero lo que no puede sortear es que accionen el arma de fuego en contra del vehículo. Y hemos lamentablemente, insisto, lamentablemente registrado eventos de mala formación de funcionarios uniformados que ante la huida de un vehículo automotor por temor han decidido accionar el arma de fuego para detenerlo. Y eso viola los protocolos, el estándar de actuación policial. Un vehículo en fuga lo que puede ser es perseguido. Un vehículo en fuga no se detiene disparándolo. El arma de fuego solo se acciona cuando es proporcional la agresión. Si hay un vehículo que emprendió la huida, lo que corresponde es perseguirlo y tratar de encerrarlo en una de estas operaciones herraduras o candados. Pero jamás, eso es solo en las películas, no es una actuación policial amparada por la ley que se le dispare un vehículo en fuga. Y eso ha ocurrido en el Zulia, lamentablemente, en una alcabala donde perdió la vida una joven décadas atrás, entre otros ejemplos que abundan de la mala actuación policial. Por lo tanto, ante una alcabala que puede ser por la delincuencia o la policía, es mejor detenerse que sortear una lluvia de proyectiles. Pero, ¿qué debemos esperar nosotros de la autoridad? Bueno, que las alcabalas móviles sean algo extraordinario, que las alcabalas móviles estén constituidas por funcionarios debidamente uniformados, que haya radiopatrullas de 4 ruedas allí, que haya conos, que haya iluminación, que el número de funcionarios supere o esté cercano a la docena. Es decir, que se vea que es algo robusto, no clandestino.
y está prohibido expresamente por el órgano rector que una motocicleta con dos individuos detenga vehículos o dos motocicletas monten una alcabala móvil. Eso está prohibido, eso es clandestino y la autoridad ha pedido que esos casos se denuncien. Yo lo que creo es que hace falta muchísima supervisión por parte de los órganos para saber en dónde se encuentran sus funcionarios en todo momento y qué están haciendo con los bienes de la República, llamados motocicletas o vehículos automotores. Doctor, yo recuerdo cuando recién llegué a Caracas que estrenaron la película Secuestro Express y realmente uno salió del cine impactado con todos los escenarios donde uno es un blanco fácil para el secuestro. En el caso de un secuestro por bandas organizadas o por cualquier motivo o por cualquier grupo, incluyendo de pronto los efectivos de seguridad, ¿qué debe hacer una persona? Negociar, informar a los cuerpos de seguridad, quedarse tranquilo, o sea, según su experiencia, ¿cuál es el accionar? ¿Qué debería hacerse en este caso? El secuestro y la extorsión son esos temas que toda familia debe conversarlo previamente en sus hogares. Son temas desagradables, temas de infortunio, pero hay que hablar, así como se habla del rendimiento académico de los miembros de la familia o de las inversiones familiares, también hay que hablar de las cosas malas que pueden tocar nuestra puerta. Pero en resumen diría que en el secuestro hay un papel dual, el papel de la familia y el papel del secuestrado. El secuestrado comprenda que para los delincuentes es una mercancía, que entre más tranquilo se encuentre, entre más pasivo se encuentre, entre menos problemas ocasione, evidentemente va a evitar que haya un accidente, que haya abusos contra él innecesarios por una resistencia indebida. Hay una superación numérica, hay armamento, hay una adrenalina inicial al momento de la retención que invita a que usted tenga tranquilidad y entienda que el tiempo va a ser su amigo. La familia tiene que tener un papel dual, el papel de negociar, evidentemente, porque por un ser querido todo es poco, pero por otro lado comprender que hay que acudir a los órganos especializados. En la policía científica, el CICPC, la División Anti-Extorsión y Secuestro, ha demostrado efectividad estadísticamente hablando para sortear este tipo de eventos, dejar que la familia haga lo que considera dentro del derecho natural y la policía de investigación criminal contribuir y colaborar para determinar qué banda criminal tiene retenido a su familiar, cuáles son el modus operandi, las características de esta banda criminal y poder tomar una decisión en conjunto. Yo creo que hay un papel dual que debe realizarse, esto tiene que hablarse, mientras que alguien atiende las llamadas y lleva el papel de negociador, otros familiares están poniendo la denuncia y alertando a la policía científica. Y la víctima comprender que es una mercancía y que debe dejar transcurrir los minutos, las horas después de la retención para que la adrenalina baje y los niveles de peligro inicial vayan descendiendo. Sí, doctor Fermín, tengo una pregunta que hacerle. Son muchas, pero como se nos acaba el tiempo, quisiera que nos respondiera estas dos. Si hay algunas claves que se puedan manejar entre la familia como para ingresar a la casa o a la vivienda, como para no tener toda la información bancaria en los teléfonos, o si se hace una llamada como para que ese familiar que está en peligro transmita a la persona que está en peligro, ¿qué claves podemos manejar? Y lo otro, en el caso de un secuestro, la única salida, según las estadísticas que usted maneja, es la entrega de dinero, ¿o existe otro protocolo que se puede manejar? Porque de pronto alguien cree que usted tiene dinero, recursos o su familia y de pronto esa no es la verdad. Sí, eso es importante porque tenemos que apelar a las estadísticas. ¿Qué era lo mayoritario en la Venezuela hasta hace poco? El secuestro breve, coloquialmente llamado secuestro express, menor a 24 horas de acuerdo al artículo de la ley especial, o el secuestro prolongado o el secuestro tradicional. Evidentemente que el secuestro breve, el secuestro express, es decir, no había un estudio previo
no había una relación entre la víctima y el victimario. Por lo tanto, a usted lo iban a perfilar de acuerdo al vehículo automotor que sustentaba, la zona de desplazamiento, y después que era capturado, lo que llevaba en su billetera, en su maletín, el reloj y la vestimenta que tenía. Pero después venía el interrogatorio, es decir, ¿a qué se dedica usted? ¿A qué se dedica la familia? ¿Qué hace? Y eso tiene que ser parte del protocolo, insisto, entre familiarmente hablando. Si algo pasa con alguno de nosotros, ¿a qué se dedica la familia? ¿Cómo hacemos para bajar el perfil, el estándar de la familia? ¿A qué nos dedicamos? Porque lo que se paga caro es la mentira. Es decir, que el secuestrado esté informando algo que el que recibe la llamada no esté coincidiendo o esté contradiciendo. Y entonces ahí se produce un gran problema y eso es falta de comunicación. Los protocolos se construyen, se conversa en familia y se acuerda a qué nos dedicamos, qué es lo que hay en la casa, para tratar de bajar el perfil y comprender que en el secuestro breve la mayoría de la información la estamos aportando con lo que cargábamos en ese momento y lo que estamos contestando al interrogatorio. Yo creo que eso es parte fundamental de lo que tenemos que tener presente hoy día. La buena noticia, y hay que decirlo, es que el secuestro ha descendido en Venezuela. El gran problema que tuvimos en el secuestro desde el año 2008 hasta el 2014, que nos llevó a estar dentro de los 10 países con más propensión a que una persona fuese secuestrado. Estuvimos en la alerta internacional desde el punto de vista empresarial para los expatriados de corporaciones como un país con serios problemas, y eso impactaba en las pólizas internacionales de las compañías. Venezuela tuvo ese sitial muy negativo y debemos de ser honestos y realistas que gracias a Dios el secuestro como modalidad criminal no ha desaparecido, está presente. Tal vez le ha dado más fuerza a la extorsión, pero ha descendido el denominado secuestro breve, que fungió como una especie de sarampión criminal en el país. Sí, hay zonas más vulnerables que otras. Recuerdo que en el pasado muchos productores que estaban en zonas fronterizas, ganaderos, pagaban porque les brindaran seguridad. ¿Quiénes pueden pagar en este momento un guardaespaldas en Venezuela? ¿Cuánto cuesta? Y el tema de los carros blindados. Brevemente, ¿es una realidad que solamente pueden pagar funcionarios del gobierno o quién en este momento puede pagar esto? Los particulares, las personas privadas, solo pueden contar con choferes. No puede haber escoltas armados en ámbito privado. Si vemos algún particular, alguna persona del sector privado con escoltas armados, debemos suponer que o están cometiendo delito esas personas armadas con portes de arma que hoy día no tienen vigencia en el país, o se trata de funcionarios policiales que esta persona ha conseguido de manera ilícita, porque ningún particular puede ofrecer sus servicios como escolta con un arma lícita en Venezuela. Solo pueden estar armados los funcionarios con un arma orgánica de la institución y en funciones públicas. Por lo tanto, debemos suponer que las personas que andan armados en la calle o son autoridad o son criminales. Número dos, sobre el caso de los vehículos blindados, interesante. Yo creo que Venezuela debe dar un paso hacia adelante, emular a Colombia. Debemos de ir en Venezuela al registro de vehículos automotores blindados. ¿Por qué? Cuando usted blinda un vehículo, las características de fábrica del vehículo usted las modificó, quise decir, y el nivel de riesgo usted los modificó. Hay mucho más peso, hay un riesgo con el tema del sistema de frenado, y las personas que manejan esos vehículos deberían tener una licencia especial. Y por otro lado, ayuda a los órganos de seguridad ciudadana, por ejemplo, así se hace en Colombia, de ver cómo unas personas tienen vehículos blindados que son costosos y no pagan impuestos. Entonces eso también sirve mucho para saber quién realmente está teniendo vehículos blindados, realmente los requiere, lo necesita, tiene las facultades para manejarlo, realmente, o se trata de personas que están legitimando capitales, que están en el mundo de la delincuencia, que se están blindando para protegerse. Entonces, yo creo que en Venezuela tenemos que ir al registro de vehículos blindados
por diversas razones, de seguridad de Estado, pero también de la seguridad ciudadana por la modificación que tiene un vehículo cuando es blindado en cuanto al peso y a su sistema de frenado. Gracias, doctor, por todas estas recomendaciones. Estábamos hablando con el doctor Fermín Mármol, quien nos ofrece algunas herramientas que podemos poner en práctica en las familias venezolanas.